Buenos días a todos mis hermanos. Buenos días allá afuera, acá adentro y allá los que nos ven por internet. Estamos ya en la etapa final, de esta serie. Yo creo que probablemente el domingo entrante terminemos. Y estoy orando y preparando una serie probablemente sobre las parábolas de Jesucristo, porque son enseñanzas riquísimas en alimento espiritual y hablan de diversos temas y son la palabra de Dios que es viva y eficaz. Pero bueno, hoy vamos a continuar con el tema la autoridad de Cristo y su palabra. Si hemos estudiado a lo largo de esta serie que somos defensores de la verdad, es indudable que para defender la verdad debemos tener la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra máxima autoridad. Pero no solamente de decirlo, la Biblia es mi máxima autoridad, yo creo en la Biblia, es leerla, meditarla, obedecerla, defenderla. Pero hoy estamos viendo del mundo es lo común que rechacen la autoridad total de la palabra de Dios, pero hoy estamos viendo un rechazo de la autoridad de la palabra de Dios dentro de la iglesia de nuestro tiempo, y esa es la preocupación y eso es lo que nos debe ocupar para que verdaderamente sea nuestra máxima autoridad, defenderla, porque si hay algo que caracteriza, decíamos hace 8 días, a gran parte de los que están al frente de las iglesias en este tiempo, es que hay un desprecio por la autoridad de la palabra. Sí la usan, sí la citan por ahí, pero en su vida, en su enseñanza, en su manera de conducirse, están rechazando la total y absoluta autoridad de la palabra de Dios. No la reconocen en los hechos como lo que es la palabra de Dios. Si Dios es el que gobierna, si Jesucristo es nuestro Señor, bueno, su palabra son las acciones, mandamientos, instrucciones que el verdadero cristiano quiere obedecer, porque sabe que la Biblia está por encima de cualquier autoridad y que nada ni nadie que me pueda dar una instrucción puede ir por encima de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia nos dice que nos sujetemos a las autoridades superiores, pero todo lo hemos estudiado siempre y cuando una instrucción que se me dé en este mundo no vaya por encima de la palabra de Dios. En ese momento la palabra de Dios ocupa la máxima autoridad. Sabemos y leíamos en Judas 1:4 que a la iglesia dice aquí, han entrado encubiertamente algunos hombres, dice que ya están destinados para la condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, y veíamos hace 8 días que niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos que la palabra negar significa contradecir, significa rechazar. En los hechos y en las acciones rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo. Al rechazar la autoridad de la palabra de Dios, al no ser verdaderamente la palabra de Dios su única norma de fe, de vida y de conducta, están rechazando a Dios. Y no solo los que están al frente de las iglesias, mucha gente dentro de las iglesias abre la Biblia y ve que algo como que no le gusta, esto no, esto está exagerado, esto sí, como que son selectivos, pero la palabra de Dios dice que toda es inspirada por Dios, toda es útil, de Génesis a Apocalipsis. También veíamos 2 de Pedro 1:1 que habría falsos profetas, como los ha habido siempre, que introducen encubiertamente herejías destructoras, y nuevamente dice, y negarán al Señor, la misma palabra arneomai, rechazar, contradecir en los hechos, en las acciones. Por eso dice el versículo 10 que desprecian el señorío. Una característica de estos falsos maestros y de muchos que los siguen es que desprecian la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra de Dios. La palabra despreciar significa tener en menos,
significa menospreciar, desprecian la autoridad. Hay pasajes de la Biblia, hay enseñanzas de la Biblia que las tienen en menos, y eso puede suceder en cualquier persona que está dentro de las iglesias, que de pronto desprecian la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, el asunto es que nosotros somos defensores de la palabra de Dios. Y el gran problema que he explicado es que cada vez parece haber menos cristianos capaces de defender la palabra de Dios, de dar respuestas claras, de denunciar, de decirles que eso está mal, con la claridad de lo que dice la palabra de Dios. Muchos porque no saben cómo defenderla, porque no la estudian, porque no la meditan. Muchos porque les da pena, otros porque les avergüenza. Y en el mundo tenemos la gente. Hoy la gente del mundo, tú platicas con las personas y viven en incertidumbre. Gente que si la luna roja del otro día, el eclipse, ahora sí, la gente vive en incertidumbre, busca respuestas: de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué va a pasar, cuál es nuestro destino. Y lo más triste es que muchas veces hay cristianos cerca que no les dicen: mira, la Biblia dice, venimos de Adán y Eva, y mira, la palabra de Dios dice esto, y explicarles con toda claridad lo que la Biblia, que es la máxima autoridad, dice. Esa es nuestra labor, decir: la Biblia dice, la Biblia. Y para eso lo hemos estudiado en 1 Pedro 3:15, desde el principio de la serie. Necesitamos estar preparados. ¿Preparados para qué? Para presentar defensa. Necesitamos ser cristianos que se preparan en la palabra de Dios. Pero la paradoja es que hay cristianos que ante diferentes circunstancias de la vida buscan respuestas más allá de la Biblia. Hay un problema en su vida y en lugar de acordarse de que tengo al Dios Todopoderoso por Padre, que tengo su palabra, que es lámpara, que es 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura, vemos a cristianos buscando respuestas más allá de la palabra de Dios. Por eso dice con toda claridad Isaías capítulo 30, versículo 1. Fíjense que tremenda declaración: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Ya vieron? La expresión ay significa dolor, sufrimiento. ¿Para quién? Para quien toma consejo no de Dios. Dice: para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es un ay de dolor. Quiero que medites ahorita, este último año nada más, ¿qué decisiones has tomado sin realmente pedir el consejo de Dios? Y medita cómo te fue. Porque aquí dice: hay de los que se apartan para tomar consejo, instrucción, dirección, pero no de mí. Y ves a cristianos consultando al compadre, a no sé quién, en lugar de venir a la palabra de Dios, en lugar de buscar la opinión de un pastor que tenga sana enseñanza. Hermano, estoy pasando esto, aconséjeme con la palabra de Dios. Y ahí van a pedir consejo al mundo. Y dice aquí: ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Y dice el versículo 2, que se apartan, y fíjense lo que dice: para descender a Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. O sea que van al mundo a pedir el consejo. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. En lugar de venir a la palabra de Dios, ¿cuántas decisiones, mis hermanos? Insisto, evalúa el último año. ¿No pediste verdaderamente el consejo de Dios? Señor, ¿tú quieres que tome este trabajo? ¿Quieres que tome esta decisión? ¿Es tu voluntad? Y oraste y supiste que era el consejo, la dirección de Dios. ¿O decidiste sin consultar? ¿O consultaste al mundo? ¿O consultaste a quién sabe quién? Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. El Señor afirma: ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar conmigo
y preparan proyectos que yo no les inspiro. Yo quiero que mediten los jóvenes, esa carrera que estás estudiando, oraste, ese proyecto, oraste y dijiste, ¿es lo que Dios quiere? Ese empleo que tomaste, esa decisión, cada uno, vean lo que dice, hacen planes sin contar conmigo y preparan proyectos que yo no les inspiro, de manera que amontonan pecado sobre pecado, se van a toda prisa a Egipto y a mí no me consultan. Buscan apoyo bajo la protección de Faraón, se refugian bajo la sombra de Egipto. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados, pues sin consultarme. Esto es clave, sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Lo que nos da referencia a esto es que cuántas veces hemos hecho proyectos sin verdaderamente consultar a Dios, sin verdaderamente haber orado, venido a la palabra, si eso que voy a hacer no contraviene la palabra de Dios, si eso que voy a hacer es la voluntad de Dios, si esa decisión que voy a tomar realmente oré y estoy cierto que es lo que Dios quiere. Ya leíamos hace 8 días, Proverbios 9:16, que el que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. O como dice la versión Dios habla hoy, el que cumple el mandamiento protege su vida, el que desprecia la enseñanza del Señor muere. Termina apartado por despreciar y despreciar no es necesariamente que no quieres saber de la Biblia, simplemente que hay cosas de la Biblia que sabes y no las haces, las tienes en menos, las menosprecias porque no estás siendo tu máxima autoridad. Hemos enseñado y la palabra de Dios dice que Jesucristo es Señor y hemos explicado y creo que todos saben que la palabra Señor, Kurios del griego, significa la máxima autoridad, el que gobierna, el que controla, el supremo en autoridad significa. ¿Y cómo ejerce su autoridad Cristo? ¿Dónde nos deja lo que quiere como máxima autoridad? En la palabra de Dios. Aquí está. Si yo realmente digo que Jesucristo es mi Señor, estaré haciendo lo que dice la palabra de Dios. Eventualmente fallaré y vendré y pediré perdón y a lo mejor viviré consecuencias, pero vengo a su gracia. Pero hay quienes, como dice Lucas 6:46, cuando Jesucristo tiene una multitud ahí, les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Veámoslo a la inversa. El que realmente tiene a Jesucristo como Señor, hace lo que Él dice. ¿Y dónde está lo que Él dice? En la Biblia. ¿Cuánta gente hoy llena las iglesias, le dice Señor, Señor, papito, Abba, Padre, te adoro, te exalto, majestad, pero no hace lo que Él dice? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no tratas a tu esposa como a vaso frágil? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no tratas a tu esposo y te sujetas a él? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces a tus padres? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y has dejado de congregarte como algunos tienen por costumbres? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Dice la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. El que realmente es su Señor hace lo que Él dice. Y para hacer lo que Él dice tenemos que venir a la palabra, estudiarla, meditar, a ver, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano, como empleado, como patrón. La palabra de Dios, lo hemos estudiado a lo largo de estos años, tiene instrucciones para cualquier cosa en esta vida. No hay tema que la palabra de Dios no aborde, no hay tema. Cualquier tema del que me quieras hablar, la palabra de Dios tiene una respuesta. Y lo que nos toca es hacer lo que Él dice.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo en las iglesias y aún con muchos que se dicen cristianos. Leíamos en 1 Corintios 1:21 que a Dios le plació salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación, locura para el mundo, pero es una manera donde Pablo está hablando figurativamente. Claro que no es una locura, pero para el mundo muchas veces es locura. ¿Pero qué se nos manda? La predicación. La palabra predicación, kerugma en el griego, significa anunciar, proclamar, divulgar, ¿qué? El evangelio, la palabra de Dios. ¿Cómo se alcanza a la gente? Divulgando el evangelio, predicando el evangelio, proclamando el evangelio. Y tú ves que hoy, por ejemplo, muchas iglesias están buscando no proclamar el evangelio, no divulgar el evangelio, están buscando, escúchenlo, cómo entretener a los incrédulos. Eso es lo que están haciendo. Literalmente están buscando con ¿qué música le agrada a la gente? Pero no están pensando en alabar a Dios, no están pensando en rendir culto a Dios, sino qué hacer para que los incrédulos vengan. ¿Qué les hacemos? La música, y lo hemos visto, hay cirqueros en la iglesia, hay payasos en la iglesia, y lo digo literal, o sea, payasos, que literalmente payasos hacen obras de teatro. Todo lo que están haciendo busca entretener a la gente, no exaltar a Dios. Y aquí dice que lo que debemos de hacer es predicar, divulgar el evangelio, proclamar el evangelio. Aquí me contaron hace unos meses de una iglesia donde de repente había unas telas y bajó una mujer colgándose de unas telas en pleno servicio de adoración a Dios. No sé si ese sea un buen arte o no sé si deporte o oficio, pero en la iglesia en mallas bajar, o sea, ¿qué tiene que ver con el culto de adoración a Dios? Absolutamente nada. Un día me pasaron un video donde llegó el pastor disfrazado de Terminator. O sea, ¿sí saben cuál es ese? Y así porque quería dar una enseñanza. No necesito yo de disfrazarme de Terminator. Necesito divulgar la palabra de Dios, proclamar el evangelio. Este año en una iglesia muy conocida en Anaheim, California, porque está a cargo de esa iglesia un personaje que dice que es artista, que dice que es cómico, que dice que es todo menos pastor, pero tiene una iglesia. Celebraron una fiesta de Halloween con disfraces. ¿Será eso un culto para agradar a Dios? O sea, dice la palabra de Dios que es la predicación la que alcanza a la gente que cree. Necesitamos proclamar el evangelio, no entretener a la gente. Por eso insisto, están despreciando la palabra de Dios. ¿Por qué Lucas 6:46? ¿Por qué le llaman Señor, Señor? Si no hacen lo que Él dice. Hoy cultos dominicales parecen show, están buscando las luces, se prepara todo como si fuera un espectáculo del mundo, y para el mundo es un éxito. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Quien diseña, quien planea esos eventos está pensando en agradar a sus clientes, pero no a Dios. No es un culto. Y eso sí, después de todo les dicen: ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere que se acaben sus problemas? Repite esta oración, ya eres salvo. ¿Y cómo salvo si no se proclamó genuinamente el evangelio? Porque a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por las locuras que hacen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y salen igual que entraron, porque no hubo proclamación del evangelio. Ahí está 1 Corintios 1:21. A Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero están buscando adaptar qué decir para no ofender. Predica la Biblia, y si ofende, ya ese no es nuestro problema. Pero están buscando. Miren, Jesucristo en varias ocasiones tuvo multitudes a su alrededor.
Yo creo que los consejeros de muchos predicadores de hoy o predicadores de hoy le hubieran dicho: mira, ahí está la multitud, diles que los vas a prosperar, diles que les vas a dar su milagro. Pero ¿qué hacía Jesucristo? Les voy a recordar dos pasajes de la claridad con la que habló cuando estaba rodeado incluso de miles de personas. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, repita esta oración. ¿Así dice? Ven y se van a acabar tus problemas, y yo quiero prosperarte porque tengo un padre rico, y entonces tú vas a ser mi hijo y vas a ser hijo de padre rico. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y si hubo quien le siguió, pocos. Pero ahí van genuinamente los que querían seguirle. En Lucas 14, 26, solo lo voy a leer para que vean. Es un mensaje, tiene una multitud. Cualquiera hubiera dicho: aprovecha, entretenlos, haz algo porque no se vayan. Y Jesucristo tiene una multitud y dice Juan 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, ya sabemos que aborrecer es amar menos. Otro pasaje así lo traduce: y no aborrece a su mujer e hijos, padre, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es un mensaje muy claro. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque les empieza a decir: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta y primero considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Lo que Jesucristo dice y le está diciendo a sus seguidores: haz cuentas si de veras vas a seguirme. De veras haz cuenta si me vas a seguir. Porque dice en el versículo 33: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué diferencia de mensaje? Y claro que había genuinamente gente que decía: quiero seguirte. Pocos, pero habían entendido el mensaje. Ahí se paga un precio, no por la salvación, al seguir a Cristo, por ser ahora del reino celestial. Entonces, ¿qué diferencia de mensaje a que hoy te dicen: ven a Cristo, se acabaron tus problemas, ven a Cristo, Él quiere conceder tus sueños, Dios tiene muchos sueños para ti? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere formar a su Hijo en ti, el carácter de Jesucristo. Y la Biblia dice que en este mundo tendríamos aflicciones. ¿Se acuerdan de Juan 16:33? Que claramente dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y sabemos, mis hermanos, Salmo 34:17, que cuando claman los justos, Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. Pero hay aflicciones, hay dificultades. Pero hoy, pues, por un desprecio a la autoridad de la palabra, por un menosprecio a la palabra, se dan mensajes parciales, incompletos, mochados, modificados, matizados. Desprecian el señorío de Cristo y de su palabra. No quieren comprometerse con decir lo que la Biblia dice con toda claridad. Y debemos de hacerlo, decir lo que la palabra de Dios. Hay un desprecio y se ve en todos los ámbitos de la vida de la iglesia de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces hemos compartido que la palabra de Dios dice que en la iglesia Él puso pastores y habla marido de una sola mujer, habla de hombres?
por una cuestión de orden, por una cuestión de que Dios es un Dios de orden. Así lo decidió en su soberanía. Y tú vienes a la Biblia y ves 1 Timoteo 2:12 que dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto no significa que la mujer vale menos, esto no es misoginia, es una cuestión de orden. Y hemos estudiado que la mujer y el hombre tienen ministerios igual de útiles en el cuerpo de Cristo, simplemente que por orden Dios puso pastores, no pastoras. Entonces, cuando en una iglesia hay pastoras, están menospreciando la palabra. Te van a decir que es otros tiempos, que ya evolucionó, que mira, si ya hay doctores y doctoras, ¿por qué no pastores y pastoras? Si hay ingenieros y hay ingenieras, eso es otra cosa. Dios, por cuestión de orden, no de valor, no que uno sea mejor que el otro, ni mucho menos, por cuestión de orden, tenía que poner a alguien al frente de su iglesia, y fue al hombre, a los pastores, con la responsabilidad de cuidar el rebaño, de apacentarlos, pero es una cuestión de orden. Entonces, cuando tú ves iglesia donde hay pastoras, ¿qué están haciendo con esto que dice la palabra de Dios? Menospreciando. Están despreciando la autoridad de la palabra de Dios. Es la corriente feminista que ya se ha entrometido en la iglesia. Y va a suceder más. Va a suceder. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, fíjense las presiones, lo que está sucediendo en muchas iglesias? Ya salió la Biblia y hay porciones de la Biblia que se están traduciendo, la Biblia del lenguaje inclusivo. Ya saben ustedes que hoy con la ideología de género, que ahora salió hasta un video, no sé de dónde sucedió, que se enojó un alumno de una escuela porque le dijeron compañero, y le dijo: yo no soy compañero, dime compañere. O sea, porque él dice que no es ni compañera ni compañero, sino compañere. Y entonces la Biblia inclusiva está cercenando pasajes enteros para no tener problemas con estos temas. Por ejemplo, de lo que leí en unos que encontré ahí en internet de una Biblia, una aplicación de una Biblia con lenguaje inclusivo. Marcos 2:27 dice la palabra de Dios, por ponerles un ejemplo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dejen ahí el versículo, pero yo les digo cómo decía la Biblia lenguaje inclusivo. El sábado se hizo para la persona y no la persona para el sábado. Y ahí se quitan el problema. Ya no dice nombre, no se meten con problemas. Lucas 4:18, Jesucristo, cuando abre el rollo de Isaías, estando ahí con los líderes de la sinagoga, les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dejen el versículo ahí. La Biblia del lenguaje inclusivo dice: me ha enviado a dar la buena noticia a las personas pobres, a proclamar libertad a las cautivas y vista a las ciegas, a poner en libertad a las oprimidas. Bueno, en otro pasaje de Génesis, cuando dice la palabra de Dios que Dios creó varón y hembra, dice esa Biblia que Dios creó el género humano. Ya no ponen varón y hembra. ¿Se dan cuenta lo que están haciendo? A ese grado está llegando el desprecio por la palabra de Dios. Y podríamos poner cantidad de ejemplos. Hay versiones que ponen a Dios como mujer o en femenino. En lugar de decir Padre nuestro, dice Madre nuestra. Estas cosas están sucediendo, y el asunto dentro de iglesias, porque son iglesias las que lo han modificado para adaptarse a los tiempos que estamos viviendo, porque hay un desprecio por la autoridad. Pero eso que están haciendo va a tener consecuencias eternas. Va a haber un juicio que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, que el que le agregue o le quite, vendrán los juicios de ese libro sobre esas personas. Pero como defensores de la verdad nos toca denunciarlo, hablarlo, tener cuidado, porque te empiezan a envolver. No lo estamos viviendo todavía tan fuerte en México. En Argentina, de verdad que hay una
presión impresionante para obligar a la gente a usar el lenguaje inclusivo. Hay programas del gobierno en el YouTube, en internet, en la televisión, donde empiezan a continuamente a repetir, a ver, buenos días a todos, todas y todes, y empiezan a meter todo ese tipo de lenguaje, donde el problema es que iglesias han caído en esa misma mecánica. ¿Se imagina que yo no soy pastor, soy pastore? Mire usted, pero tenemos que defender la palabra, leerla, meditarla, es nuestra máxima autoridad, no va a cambiar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, no va a ser modificada. La palabra de Dios sigue vigente, tan poderosa, tan actual, cuyas verdades siguen siendo las normas máximas de fe y conducta para el cristiano. ¿Qué nos toca? 2 Timoteo 2:15 que veíamos hace 8 días. Procurar con diligencia, con esfuerzo, prepararnos, presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos ¿qué? Bien la palabra de verdad. Hay que usarla bien. La Nueva Traducción Viviente dice: esfuérzate, se requiere esfuerzo, diligencia, estudiar para presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación. La aprobación que necesitamos es la de Dios, no la del mundo. Pero muchos dentro de las iglesias y muchos predicadores están buscando la aprobación de su gente. La aprobación de la gente, que lo que diga sea aprobado, sea aplaudido, que me aplaudan, que digan qué bien, qué buen mensaje. Yo no sé si al terminar alguien diga qué buen mensaje, pero si fue la palabra de Dios es lo que necesitabas oír. Por eso dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Aunque el mundo entero te repruebe, si estás aprobado delante de Dios, eso es lo mejor. ¿Hoy? En fin, aquí pasa de todo. Dice, sé un obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esa es la responsabilidad que necesitamos. Explicar correctamente. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios, que se la presentemos correctamente, sin temor, con valor, con una verdadera posición de decir: lo que estoy comunicando es lo que Dios dice. Y si no le gusta al oyente, allá él. Un verdadero cristiano, dice Juan 10:27, mis ovejas, ¿qué dice ahí? Oyen mi voz. Y la palabra oír, déjenme apagar esto, no nos vaya a hacer otra jugada. La palabra oír en el griego akouo significa oír, entender y obedecer. Entonces, cuando dice mis ovejas oyen mi voz, está diciendo mis ovejas obedecen mi voz. ¿Quieres saber quién es una oveja del Señor? El que obedece su voz, su palabra. Y dice: y yo las conozco y me siguen. Y seguirlo a Él es seguir lo que dice su palabra. ¿Cómo sé si sigo a Cristo? Porque le digo: Diosito lindo, te quiero, te amo, quiero servirte. No, si yo sigo a Cristo, aquí está, obedezco la palabra de Dios. Y Él dice que nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Pero tenemos que tenerlo presente. Los que somos ovejas del Señor, oímos su voz y le seguimos. Porque Él, no debemos olvidarlo, Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia por encima de todos. Dice Efesios 5:23 que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. En una religión tradicional te van a decir que el Papa, en otro te van a decir que el apóstol, no sé qué. La cabeza de la iglesia es Jesucristo.
Y la palabra cabeza, kefalé del griego, significa el cerebro, el que gobierna, el que controla todo. Todos ustedes saben que si yo muevo mi mano ahorita es porque el cerebro está dando la instrucción. Hay personas que no pueden tener control sobre su cuerpo porque su cerebro está atrofiado. Pero lo normal es que nuestro cuerpo responde a las instrucciones ¿de qué? De la cabeza, del cerebro. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe responder a las instrucciones de Cristo, que es la cabeza, que es el cerebro. Entonces, como cuerpo de Cristo tenemos que hacer lo que dice la cabeza, y lo que dice la cabeza que es Cristo, es lo que está aquí en la palabra de Dios. Y por eso, si yo digo que Cristo es mi Señor, si yo digo que amo al Señor, debo estar haciendo lo que dice la palabra de Dios. Si no, es puro cuento chino. Con todo el respeto lo digo, pero si alguien dice, y Dios te amo, y Diosito lindo para acá y para allá, y eres mi Señor, y lloras y doblas rodillas, pero no haces lo que Él dice, Él no es tu Señor, no es verdaderamente, en consecuencia, tu Salvador. Entonces, si alguien no obedece las instrucciones de la cabeza, que es Jesucristo, la máxima autoridad, por lo tanto, no obedece la palabra de Dios, ¿será Jesucristo su Señor? Ese es el asunto, porque Él es el dueño de la iglesia, Él la compró con su sangre, Él es el único dueño absoluto de la iglesia. No es un pastor, no es una denominación, no es un grupo de líderes organizados. El único y absoluto dueño de la iglesia es Jesucristo, nadie más. Y dice Hechos 28, que conocemos muy bien. Esta es una instrucción. Esta sí es una instrucción apostólica, porque hoy ya todo el mundo se llama apóstol. Yo el otro día estaba viendo, hace años preparé una serie de los falsos maestros, la compartimos, estábamos en domingo 10 y compartimos de varios herejes de aquel tiempo. Bueno, muchos de esos ya ascendieron, ahora son apóstoles. En aquel tiempo no eran, ahora ya son apóstoles. No, este sí es un verdadero apóstol, y este verdadero apóstol, primero que nada, ahí tiene frente a él, está a punto de partir, y tiene frente a él a pastores de las iglesias en Éfeso, a líderes de las iglesias en Éfeso. Y lo primero que le dice, miren, se está despidiendo y le dice, por tanto, miren por vosotros. ¿Qué les dice? Miren por vosotros. A ver, antes un pastor, antes de dar una enseñanza, antes de ponerse a predicar, a servir, debo mirar por mí mismo. A ver cómo estoy delante de Dios. Estoy verdaderamente preparado, he estudiado, he orado. Lo que voy a compartir es la palabra de Dios. ¿Cómo está mi vida delante de Él? ¿Qué enseñanza voy a dar? O sea, lo primero que dice, mira por ti mismo en este sentido. Es como le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Vean lo que le dice. Ten cuidado del mocha orejas. No, ¿qué dice ese? Ya no, ya lo agarraron, ¿no? Hace tiempo. Ten cuidado de ti mismo. Esto es lo que dice, ay, me tengo miedo. No, sino, a ver, ¿cómo estoy delante de Dios? Estoy orando, estoy preparándome en la palabra. No vaya yo a ser mi propio enemigo, el que me aparte de la palabra de Dios. Primero cuida de ti mismo, de estar en la sana doctrina, de estar en la oración, en la palabra. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, es una instrucción como pastor. A ver, antes de pararme aquí, debo tener cuidado de mí mismo, de la doctrina. ¿Qué voy a enseñar? ¿De veras voy a hablar la palabra de Dios? ¿O vengo a traerles mi rollo, mi mensaje, mi visión, mis sueños? No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que si yo comunico la sana doctrina, puede haber gente que sea salva, quien crea, y puede crecer y madurar, pero primero tengo que ver por mí mismo. Y luego dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros, y ahora sí dice, y por todo el rebaño. ¿Quién es el rebaño? La iglesia local, en este caso, en la que el Espíritu Santo
los ha puesto por obispos. Pero aquí no habla del obispo de Catepec con su cucurucho y sus vestimentas. No tiene nada que ver con eso. La palabra obispo, episcopos del griego, en el original era un cuidador de ovejas y que tenía la misión de estar observando, de cuidar, de ver, de estar alertando. Significa persona a cargo de, cuidador del rebaño. ¿Y quiénes son el rebaño? Ustedes. Entonces, un episcopo, un obispo, yo soy obispo, no van a decir de Catepec, ¿no? El obispo de Cuernavaca. Porque esa es la misión, que el Espíritu. Ahora, dice aquí que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. Es decir, el que pone a los pastores es el Espíritu Santo. Hay una organización, la iglesia, oran, el Señor prepara hombres, pastores, maestros que tienen, dice Efesios por ahí, que tienen la responsabilidad de equipar a los santos para la obra del ministerio, pero es el Espíritu Santo el que los ha puesto. ¿Cómo saber si a un pastor lo puso el Espíritu Santo? Es muy fácil saberlo con este pasaje. Dice, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, escuchen lo que deben de hacer, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para qué nos puso? Para entretener, dice así, para tenerlos bien contentitos. No, dice para apacentar, y esto lo conocemos muy bien. Apacentar significa alimentar, nutrir, dar alimento. El pastor se encarga de llevar a las ovejas a pastar. ¿Se acuerdan del Salmo 23? En lugares de delicados pastos te haré descansar, junto a aguas de reposo. Y todas esas expresiones también tienen que ver con la palabra de Dios. El agua es una metáfora de la palabra de Dios. El agua de reposo es esta. Entonces la labor de un pastor es apacentarlos, darles alimento nutritivo de la palabra de Dios. No estoy aquí para contarles todos los domingos mi testirollo y lo que hice y mis patoaventuras. De pronto podemos contar algo, ¿no? Como para ejemplificar una enseñanza, pero yo he oído enseñanzas donde el pastor se la pasó hablando de él. Y yo hice, y yo fui, y no saben yo esto, y yo lo otro, gloria a Dios, aleluya. ¿Y a qué horas los apacentó? Los entretuvo, porque si sale, no, estuvo buenísima la prédica, risa y risa, unos hasta parecen cómicos. O sea, de pronto si hay risitas, ¿no? Se comparte algo, ¿no? Decía hace muchos años un querido pastor, de risita en risita entra la palabrita. ¿No? Reflexionas, pero necesitamos la palabra, porque Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, regresando a Hechos 20:28, estamos para apacentar, alimentar, nutrir. Y a veces la palabra, miren, ¿se han dado cuenta que lo más nutritivo a veces no es tan agradable? Hablando de los alimentos físicos, en general, a ver, yo sé que hay gente que sí le encantan las verduras y las acelgas y no sé qué tantas cosas, y les encanta. Pero tú ponle a un niño una pizza con el quesito así, escurriendo, y ponle un plato de lechuga con acelga, con berenjena, pero ¿qué le conviene más? O sea, muchos pastores eso hacen. A ver, ¿qué le traigo a la iglesia? Pues puras papas fritas, porque la gente la vas a tener contenta. ¿A poco tú, niño, dale dulces y va a estar felizazo? ¿Pero le va a hacer bien? Entonces, lo mismo pasa en la palabra de Dios. A veces no es tan agradable escucharlo de pronto, pero es poderosa, es viva, eficaz, me edifica, me hace crecer, madurar, es el alimento que necesito. Pero como pastor necesitamos apacentarlos, nutrirlos, orar, Señor, que enseñarles de tu palabra para que se alimenten, para que se nutran. Y es una labor de prepararse, es una labor, lo decíamos 2 Timoteo 2:15, de trazar bien la palabra de Dios, de explicar bien la palabra de Dios y estudiar y decir qué alimento les doy. Que sea la palabra de Dios nutritiva. Y que, insisto, a veces
Es más agradable que yo les invite a un personaje aquí a darles su testimonio y que los traiga risa y risa de aquí para allá, a que les dé la palabra de Dios, que es la que necesitamos. Y luego dice Hechos 28, que este era el punto a tocar: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar ¿a quién? Primero dice a la iglesia, porque somos la iglesia. No somos el corral, la barca, la célula. Hoy se han dado cuenta que ya muchos ya hasta le cambian el nombre de iglesia, porque para no, que para que la gente del mundo no suene religioso. Somos la iglesia, por la gracia de Dios, somos la iglesia, el conjunto de creyentes salvos por la gracia de Dios. Corral, una vez decía, voy al corral, digo, entiendo lo que quieren hacer, pero voy a la iglesia. ¿Por qué no decir voy a la iglesia? Pero además, lo más importante, la iglesia del Señor. La palabra del implica pertenencia. ¿A quién le pertenece la iglesia? Al Señor, al que gobierna, al que controla. La iglesia es del Señor. A Él le pertenece, es de Él, porque dice ahí que Él la ganó con su propia sangre. La palabra ganó es la palabra peripeomai, que significa comprar. Hermanos, Él la compró a un gran precio. Todos lo sabemos, derramó su sangre preciosa. Él fue caminando, cargando una cruz. Los latigazos lo escupían, se burlaban. Estando en la cruz se siguieron burlando. Y finalmente la ira de Dios, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Derramó su sangre para que fuéramos nosotros sanados espiritualmente. Ese fue el precio. Entonces, por eso la iglesia le pertenece a Él y nada más a Él, porque Él la compró, Él pagó con su sangre. Dice 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados por precio. ¿Y qué precio? Y por eso dice: glorifiquen a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, regresando a Hechos 20:28, la iglesia es del Señor. El asunto es que muchos no lo entienden. Hay pastores que creen que la iglesia es de ellos, que ellos son los dueños, que ellos la compraron, mi iglesia, y cuando de pronto no se han oído divisiones de iglesia que se pelean la iglesia como si fueran de ellos. Hace muchos años mi hermano iba llegando a una ciudad, lo cambiaron de su empresa a otra ciudad y andaban buscando iglesias. Dice que llegaron a una iglesia, iba todo más o menos, y de repente llegó la policía, porque un pastor demandó al otro porque decía que la iglesia era de él. O sea, vean, la iglesia no es el templo físico, la iglesia es cada persona limpiada con la sangre de Cristo y le pertenece al Señor. La iglesia es del Señor, por lo tanto Él manda, Él gobierna, Él dice lo que se tiene que hacer en la iglesia, en tu vida, en mi vida. Él es el dueño, Él la compró. Este pasaje hay que mandárselo a muchos que se creen los dueños de las ovejas. Una vez me contaron una persona, y aunque no lo crean, hay muchas iglesias así, donde para hacer algo tienes que pedir permiso del pastor. Pastor, me quiero casar. No te dejo, todavía no. ¿Con quién? Y tiene que tener, olvídense el visto bueno de los papás, el visto bueno del pastor. De veras. Pastor, me compro un carro, ¿cuánto me vas a dar? ¿De cuánto me toca? Todo, pero o sea, no hacen nada los miembros de la iglesia si no lo autoriza el capataz, el pastor. Se vuelven como caciques. Y esto sucede en México, en Oaxaca, en Chiapas. Como vienen de esa corriente cultural de caciques, cuando no hay sana doctrina, pastores se convierten en los dueños de las ovejas. Y él dice: si este se casa con esta, si ese vendió tanto, me toca tanto, y es para la obra. Y es un control.
la iglesia es del Señor y el Señor ya dice claramente lo que tiene que hacer su iglesia, lo que tienes que hacer tú, lo que tiene que hacer el esposo, lo que tiene que hacer la esposa, lo que tiene que hacer el hijo, el empleado. La iglesia, todo lo que Dios quiere que hagamos está en su palabra. El dueño de la iglesia todo lo dejó perfectamente escrito aquí en su palabra. Lo único que nos toca es venir con el dueño y decir, ¿qué quieres que haga? Y como pastor les vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué hicimos con su iglesia? Y esos pastores que abusan, que les mienten, que les engañan, que les roban, que les esquilman, que los tranzan, que los entretienen y no les predican la palabra de Dios, cuidado. Porque es que quiero que piensen, le costó su sangre y él es celoso de su iglesia y un día pedirá cuentas. Por eso un pastor debe prepararse y decir, las voy a alimentar, Señor, voy a hacer lo que tú digas. Por eso Pablo en Hechos 20:27 dice, yo no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Porque la iglesia, por eso el 28 dice, para que apacienten la iglesia del Señor, porque es del Señor, a Él le pertenece la iglesia. Entonces cuando esté yo con el Señor y cualquiera de nosotros, como cristianos, todos saben que vamos a estar en el tribunal de Cristo, no en el juicio del trono blanco, bueno, no sé, cada uno sabe, pero los cristianos vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Se imaginan que el Señor me pregunte, ¿y qué hiciste con la iglesia local que te encomendé? No, Señor, les hice conciertos, les llevé al apóstol, celebrábamos todos los cumpleaños, unas fiestas, Señor, maravillosas. El Señor va a decir, ¿los apacentaste? ¿Los nutriste con mi palabra? Porque ese es el mandato del Señor de la iglesia. Y yo se los he dicho aquí en repetidas ocasiones, si de pronto se me olvida tu cumpleaños, ya tengo 50 años, se me olvidan las cosas de pronto. Y si de pronto no hacemos mucha reunión social, no pasa nada. Pero si un día yo me paro aquí a traerles papas fritas o enseñanzas que no son la palabra de Dios, no lo toleren. Y levántese, a ver, pastor, ¿qué onda? Tienen toda la autoridad del Señor porque debemos someternos unos a otros en el Señor. Y cuando alguien se sale de la instrucción del Señor, cualquiera lo puede exhortar. Entonces, si de pronto se me olvida algo, cuidado, si yo vengo un día con otro evangelio, dice Gálatas 1, 8 y 9, que sea maldito. Dice la palabra de Dios. Pablo dice, si nosotros o un ángel o alguien viene con otro evangelio, sea ¿qué? Anatema. Maldito significa destinado para la destrucción total. Eso significa. Eso no se tolere. Por eso, cada uno de nosotros meditemos, ¿es realmente Jesucristo mi Señor? ¿Hago lo que Él dice? Yo como pastor, ustedes como ovejas, si yo como pastor les comparto la palabra de Dios, ¿cuál es su deber como ovejas? Hacer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cada uno tenemos esa responsabilidad. Allá los que la tuercen, le quitan, le agregan, los vamos a seguir denunciando. Pero volvamos a mirar primero por nosotros, ¿cómo estamos delante del Señor? Termino recordando Lucas 6:46, que Cristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Si Jesucristo es tu Señor, sí o sí vas a hacer lo que Él dice. Amén. Porque sabes que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y en lugar de andar buscando consejo en el mundo, en el compadre bajando a Egipto, busquemos consejo de Dios y de su palabra. Vamos a dejarla aquí. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos con lo que hemos visto. ¿Es la Biblia tu máxima autoridad? Cada día la meditas, la lees, la escudriñas con el propósito de obedecerla. Piensa en cosas tan comunes como que si hoy eres esposo, tratas a tu esposa como dice la Biblia, como a vaso frágil, la amas como Cristo a la iglesia.
¿Lo hacemos? Como esposa medita, ¿te sujetas a tu marido como al Señor? Aunque sea incrédulo, dice la palabra de Dios en la carta de Pedro. Si la Biblia es tu máxima autoridad, tienes que estarlo haciendo. Como hijo de familia, vives en casa con tus padres, obedeces a tu papá y a tu mamá como al Señor. Como ciudadano de esta ciudad, de este estado, de este país, ¿te sujetas a tus autoridades superiores? ¿Lo hacemos? Porque eso nos manda la palabra de Dios, que nos sujetemos. Como hijo de Dios, te congregas, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, y mucho menos cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Lo hacemos? Como hijo de Dios, como oveja del Señor, la palabra de Dios dice que sostengamos nuestra iglesia local con lo que Dios nos prospera, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? La Biblia dice que si tienes enemigos, los ames y ores por ellos y los bendigas. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Y podríamos dar una larga lista de cosas que yo estoy seguro que tú sabes que dice la Biblia que tienes que hacer, que tengo que hacer, y que muchas veces no lo estamos haciendo. Estamos menospreciando la autoridad de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que hoy podemos venir delante de Él y pedirle perdón. Si hay un área de tu vida donde tú has dejado de obedecer la máxima autoridad, la palabra de Dios, algo que sabes que tienes que hacer y no lo estás haciendo, hoy pídele perdón a Dios. Hoy pídele perdón a Dios. Si Él es tu Señor, el que te compró con su sangre preciosa, si Él es el dueño de tu vida, porque Él la compró a precio de sangre, lo que nos resta es obedecerlo sin cuestionar, porque su palabra es viva, es eficaz, es la palabra de Dios. ¿Qué hay en esta mañana que estás haciendo o no estás haciendo que te instruye la palabra de Dios? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Qué bendición tener tu palabra. No nos dejaste a ciegas en este mundo para saber qué hacer. Nos dejaste la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino, que es tu palabra. Nos dejaste tu palabra que es viva, que es eficaz, que es alimento, que es instrucción, que es tu palabra viva, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si de pronto hemos menospreciado, aunque sea en lo más mínimo, el consejo de tu palabra, nos volvamos plenamente a ella. Y que cada decisión en nuestra vida, cada decisión como padres, como hijos, como estudiantes, como ciudadanos, todo esté basado y fundamentado en tu consejo. Que no busquemos más el consejo del mundo, sino tu consejo que está en la palabra de Dios. Para que no digas, ay de los que se apartan para pedir consejo y no de mí. Queremos tu consejo, tu palabra. Y de la misma manera salir al mundo y proclamar tu palabra. Porque tú nos mandas proclamar, divulgar tu palabra tal como es. Gracias, Padre, porque tenemos la palabra profética más segura. Y como defensores de la verdad, no podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra de este libro santo, que le llamamos la Biblia, que es tu palabra. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.